Venimos con un mensaje interno de un hermano que nos ha solicitado que podamos responder a este video. Así que vamos a pasarle la voz ahí, hermano. Estamos ya respondiendo el mensaje que nos has dejado, ¿no? Bienvenidos, amados hermanos, a todos los que se suman en este momento a la transmisión. Vamos a hacer un video reacción sobre este cuestionado tema, ¿no? Este tema tan debatido acerca del sábado. ¿Será el sábado el día de reposo para la iglesia el día de hoy? ¿Debemos seguir guardando el día de reposo, el sábado que Dios dejó establecido en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, para la iglesia o solo para Israel, ¿no? Hay una gran controversia al respecto, ¿no? Y bueno, entonces usted puede sumarse a esta transmisión mediante sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones, ¿no? Y bueno, si acaso no está de acuerdo en algún punto porque no lo considera bíblico, también puede decirlo, puede comentar siempre en cuanto sea con respeto, ¿no? Siempre en cuanto sea con el más mínimo respeto y bueno, lo vamos a considerar también, ¿sí? Muy bien, entonces ahí saludo a Noel Condori que nos envió este video para hacer esta reacción acerca de, por ejemplo, este título, ¿no? Que dice, no guardes el domingo, el sábado es de Dios. Ahora, esto es interesante porque, aunque me pidieron hacer esta reacción, este video a este tema, tengo que decirles que el título, el tema, no está dirigido a nosotros, los creyentes, por lo menos la iglesia evangélica sana, conservadora, bíblica, no es para nosotros. ¿Y por qué se los digo así de entrada? Porque nosotros no guardamos el domingo, ¿no? Eso es simplemente. Entonces, acá dice no guardes el domingo, el sábado es de Dios. Entonces, me supongo que lo están diciendo aquellos que guardan el domingo. Y como ahí estuve escuchando un poquito el video, sí se va a referir básicamente a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí estaría correcto decirle a la Iglesia Católica y a aquellos que consideren que el domingo es el día de reposo, sería bueno decirles que el domingo no es el día de reposo. Así que de lleno, de entrada, estoy diciendo bien claro que yo no creo a la luz de las Escrituras que el domingo sea un día de reposo y mucho menos establecido para la iglesia del Señor. Yo creo que eso es un muñeco de paja, es un muñeco de paja. Y normalmente a todos los que enseñamos la Biblia correctamente, no imponiendo el sábado al pueblo de Dios, pues se nos relaciona con ese molde católico, ¿no? Ah, ustedes guardan el domingo, pero la verdad de las cosas es que no guardamos el domingo. Ahora, también siendo sinceros, hay que ser sinceros, hay iglesias evangélicas que sí enseñan que debemos guardar el domingo. Hay iglesias evangélicas, sobre todo de corte pentecostal, ¿no? Y también he conocido por ahí algunas bautistas que enseñan que el domingo es el día del Señor. Quizás no lo ponen como el día de reposo, pero dicen que es el día del Señor. Bíblicamente, tengo que decirlo así porque yo soy llamado aquí a no seguir lo que dice mi denominación, a no seguir lo que me dijeron mis líderes, mis pastores, o lo que se enseña tradicionalmente o lo que se repite cada culto en las iglesias. Soy llamado aquí a enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios, ¿no? Tal y como está en la palabra de Dios y ser sincero y decirles la verdad. Bíblicamente no se puede demostrar que el domingo es el día del Señor, ni día de reposo ni día del Señor. ¿Ya? Entonces, de lleno estoy dejando en claro para que después, a lo largo de la reacción, no vayan a decirme, ah, tú eres dominguero, que tú has cambiado el sábado por el domingo, que tú eres católico. Estoy diciendo bien en claro que el domingo bíblicamente no es día del Señor. Y no se puede probar aquello. Ahora, que por ahí me digan, pero el domingo resucitó el Señor Jesucristo. Muy bien, amén. Nadie niega eso, ¿no? Es más, aquí el presentador que va a exponer en este video tampoco lo niega, ¿no? Que el Señor resucitó el domingo, no hay ningún problema. Celebramos la resurrección del Señor, no hay ningún problema. O sea, son dos cosas distintas, no hay por qué juntarlas. Una cosa es que celebremos la resurrección del Señor y otra cosa es que digamos que el domingo es día del Señor o digamos domingo es día de reposo.
son dos cosas totalmente distintas. Otra cosa también es decir que debemos guardar el día de reposo, o sea, el domingo como día de reposo, o que el domingo ha reemplazado al sábado. O sea, son cosas totalmente distintas. No debemos confundir lo uno con lo otro. En lo que sí estamos de acuerdo y en lo que sí es bíblico es reconocer que el día del Señor, o sea, mejor dicho, el Señor Jesús resucitó en el día domingo. Eso sí es bíblico. Y que la iglesia puede celebrar la resurrección de Jesucristo, sí, perfectamente, bíblico. Son dos cosas distintas. Pero de ahí decir, el domingo es el día de reposo, no. O que el domingo reemplazó al sábado, no. ¿No? O que el domingo debemos guardarlo, no, tampoco, ¿no? Entonces no observamos el domingo, por si acaso, ¿ok? Así que bienvenidos, de esa manera damos la introducción a este tema, ¿no? A la reacción a este video, así que un minuto más para que mis hermanos se vayan sumando. Déjame en los comentarios de dónde nos estás escuchando, desde qué lugar nos vienes de repente siguiendo, tu ciudad, tu país, no lo sé. Y ahí podamos nosotros interactuar, ¿ok? Aquí se me desaparece la imagen un poquito, espero que no tenga problemas a la hora de la reproducción. Vamos a ver. Voy a ver algunos comentarios. Iris, amén, bendiciones. Giovanna, ¿cómo estás? José Ivane, amén, bendiciones. Jorge Súa también, bendiciones. Leonel, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Marta Selene, también bendiciones. Muy bien. Bueno, no se olviden de compartir también la señal. Hermanos, compartan la señal para ser de bendición también a otras personas, ¿no? Hay que compartir con el pueblo de Dios. Compártanlo en sus redes, en sus grupos. Sería interesante ver también sus comentarios. Vamos a tratar de ir directo, porque a veces cuando planteamos temas así dicen, ¿por qué mucho hablas? ¿Por qué tantas vueltas? ¿Por qué no vas? Bueno, vamos a ir directo en esta ocasión a responder los argumentos y a ir a la Biblia también, ¿ok? Entonces vamos a empezar escuchando. Me dicen si pueden escuchar bien y si hay alguna interferencia también me dicen en los comentarios, no se queden. La vez pasada que hice una reacción sonó un sonido ahí molesto todo el tiempo y nadie me dijo nada. ¿No? Ya al final recién me dijeron, pastor, había sonado un sonido, pero un hermano dijo, tan interesante estaba que ni cuenta me di que había una estática y un sonido, ¿no? Bueno, entonces queremos que sea de la mejor calidad posible, así que si hay un sonido molesto, solo díganme en los comentarios para ver si podemos resolverlo, ¿ok? Vamos a ver. Un momento, voy a cambiar aquí el audio para que puedan escuchar bien. Creo que aquí... A ver, ¿escuchan eso? Sí, ¿no? Creo que sí. Se escuchó bien. Vamos a ver. Si el sábado es el día del Señor, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús... Ya, ahí, por ejemplo, ya estamos empezando mal, ¿no? Porque nuevamente le está diciendo, ¿quién tuvo la osadía de cambiar el sábado por el domingo? Y también dijo, la gran mayoría de iglesias en el mundo guardan el domingo, lo cual no es acertado, no es correcto. O sea, reconocemos que hay, como en todos los temas, hay iglesias, hay pastores que pues no tienen correctamente bien marcadas las cosas y que practiquen algunas cosas de manera equivocada o las enseñen a veces porque escucharon y repiten. O sea, son digamos así defectos, como que alguien tiene defectos de carácter, pero son ajustables, ¿no? En el tiempo se va a aprender. Entonces no hay duda de eso, pero decir que normativamente se cambió en la iglesia, se cambió el día sábado por el domingo, o que la gran mayoría lo esté guardando, no es así, ¿no? Y acá alrededor yo tengo muchos pastores, muchos siervos, muchas iglesias alrededor que conozco que no guardan el domingo, que no enseñan que el domingo ha reemplazado al sábado, ¿no? Entonces no se puede generalizar de esa manera. Que hayan algunos elementos, ya sea dentro del catolicismo, dentro de otros grupos, puede ser, ¿no? Pero no se puede generalizar de esa manera. Bueno, vamos a seguir viendo. Jesús resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección de Cristo. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga,
porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Bueno, ahí vemos otra vez el muñeco de paja, porque no se está enseñando que porque Jesús resucitó en domingo, bíblicamente se haya cambiado el sábado por el domingo, para que ahora el domingo sea el día de reposo. O sea, no, eso no se enseña, por lo menos bíblicamente hablando, no se enseña. Que algunos erróneamente lo estén formulando es otra cosa, pero bíblicamente hablando no se enseña eso. Yo en particular y muchos siervos conocidos no lo enseñamos. ¿Me dejo entender? Entonces no es correcto decir de forma general que todos los demás estén haciendo eso, porque al final tratan de ponerse en este punto, como que solo la iglesia adventista es la única que va a ser fiel y la que guarda. Es interesante lo que va a decir hasta la parte final, pero por eso se están dando esta entrada, una entrada bastante, digamos, sentimental, pero objetivamente no tiene razón, porque no se enseña esto en la mayoría de iglesias, ¿no? Y la razón no es que el Señor resucitó en domingo para que se haya cambiado de sábado a domingo, no, eso no existe. Pero lo que sí es verdad y lo que dije en la introducción es que bíblicamente el Señor sí resucitó en domingo. Entonces no hay ningún problema que la iglesia recuerde, que la iglesia celebre el día del Señor. Además tenemos evidencias bíblicas en el libro de los Hechos y en algunas cartas doctrinales de que la iglesia sí se congregaba en domingo, el primer día de la semana, para adorar al Señor, para celebrar la ordenanza, ¿no? Para de repente participar ahí de la doctrina y también para colectar algunas ofrendas incluso. O sea, la iglesia sí se congregaba en domingo, y eso muchos siglos antes de que inicie o se funde la Iglesia Católica Romana. Entonces, bíblicamente sí hay algunas evidencias de que la iglesia se congregaba en domingo y que celebraba la resurrección del Señor y que predicaban y anunciaban la resurrección de Cristo. Eso sí es bíblico. Lo otro es diferente. Ahora, también hay evidencias de que la iglesia no solo se congregaba domingo, y de ahí también nosotros corregimos la falacia de que el domingo ahora está siendo observado o guardado como un día de reposo. No, porque bíblicamente la iglesia se congregaba todos los días. Ya después veremos, si gustan ustedes, algunos pasajes como eso, pero los que leen Biblia saben lo que estoy diciendo, saben que la iglesia se reunía todos los días, por el templo y por las casas, todos los días predicaban a Cristo, todos los días participaban del partimiento del pan, todos los días participaban de las oraciones, todos los días alababan al Señor, todos los días se congregaban. Entonces ellos no estaban poniendo énfasis ahora en guardar un solo día, ¿no? Sino todos los días. Se convirtió en días de adoración al Señor, de congregación, de predicación, etcétera. O sea, eso sí es lo bíblico, ¿te das cuenta? Pero de ahí a formular esta idea de que el domingo está reemplazando al sábado, no. En realidad no lo enseñamos y no lo creemos así. Y además no es necesario tampoco. Sigamos viendo. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro. Y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. Muy bien, ahora, el desafío que ha lanzado es que le mostremos pasajes que digan que el día sábado ha dejado de ser santo. Ahora, al dejar de ser santo, imagino lo que está queriendo decir es que se formule a los cristianos que ya no deban de guardar el día sábado, por lo menos que no están obligados a hacerlo. Eso es el desafío y eso es lo que vamos a hacer en unos minutos. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a sacar varios pasajes que sí enseñan a los cristianos que no están obligados más a guardar el sábado. ¿Ya? Ese desafío yo lo voy a aceptar y lo vamos a ahorita mostrar con evidencia bíblica. Pero es interesante porque lo que él va a hacer ahora es irse a otros pasajes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que nada tiene que ver con la iglesia,
Entonces tampoco él es coherente con el desafío que lanza, porque él no está tampoco sacando, y yo sí, digamos así, o la mayoría le desafiaríamos a sacar un pasaje que le diga a la iglesia que te va a guardar el sábado. Y va a ver que tampoco lo va a hacer. Entonces, ¿qué es esto? Son tretas, son artimañas, ¿no? Que alguien edifica, son falacias, ¿no? Uno dice, bueno, hago por aquí, armo esto, ya está bien elaboradito, entonces no me va a poder responder porque no hay un verso bíblico que diga esto, entonces ya gané. Pero le podemos hacer lo mismo en sentido contrario. Dígame dónde en la Biblia un solo versículo que le ordene a los cristianos a guardar el sábado. Y va a ver que no va a responder tampoco. Por eso es que él sagazmente va a ir al antiguo pacto. Algo que se le fue dado al pueblo de Israel, ¿no? Y lo va a sacar de su contexto para aplicarlo en forma universal a los creyentes y a todo el mundo. Bueno, sigamos escuchando. En el Salmo 89, Salmo versículo 89. 34 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si he dicho que sábado siempre será sábado. En Isaías capítulo 40, versículo 8, encontramos otro versículo interesante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. Muy bien, a ver, aquí ha sacado dos versículos para no perdernos mucho. Vamos a ir respondiendo verso por verso. Primero él citó el Salmo 89. Y en el Salmo 89 él se fue al versículo que dice, a ver, verso 34, cuando dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. A ver, voy a mostrárselos aquí en pantalla para que ustedes mismos puedan constatar, ¿ok? Este es el verso que él cita, el verso 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Ahora es interesante, basta con leer el siguiente verso nada más para que ustedes se den cuenta de qué está hablando aquí. Verso 35. Una vez dice, he jurado por mi santidad y no mentiré que a David, mira ve, a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Entonces, ¿está hablando del reposo? No, está hablando del pacto davídico. Está hablando de la promesa del pacto que Dios juró a David, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo otra vez? Texto fuera de contexto. Está hablando de un pasaje que Dios se refiere al pacto que hizo con David y que va a cumplir con David, que va a permanecer en su pacto, y él lo está sacando para aplicarlo al día de reposo. Bueno, si gustan, puedes seguir viendo el contexto. Vamos a ir más arriba, por ejemplo, a los primeros versos. Acá está, vamos a ver acá. Mira, dice entonces, verso 1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, mira ve. De generación en generación haré notorias tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces aquí se refiere al pacto davídico, ¿no? Que no mudará su pacto. ¿En qué sentido? De que uno de la descendencia de David se iba a sentar en el trono para siempre. Efectivamente, ese pacto será cumplido por siempre porque habla de Cristo, del reino de Jesucristo. Entonces él lo está aplicando al sábado. Obviamente está forzando el texto, ¿no? Forzando el pasaje. Luego también citó Isaías, si no me equivoco. Vamos a retroceder un poquito a ver. Para siempre la palabra Isaías de Dios 48. Isaías 48, vamos a buscarlo. Isaías 48 es la cita que ahora él está leyendo. Vamos a ponerlo acá. Sécase la hierba, marchítase. Sí, acá está. Vamos a ver.
Versículo 8 es el verso que ha leído. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Dónde está el sábado acá? Vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Otra vez. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Dónde está el sábado? No lo hay. Aquí está hablando de el anuncio que iba a hacer Juan el Bautista de preparar el camino al Señor. Iba a él predicar a Israel, ¿no? Iba a predicar, iba a preparar el camino al Señor. Y bueno, luego vamos a ver un poquito cómo Pedro lo aplica esto, ¿ya? Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 1, y ahí está. Vamos a ver cómo Pedro lo aplica acá. Dice verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, o sea, volver a nacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque, ahí está, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahora, ¿qué dice? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y bueno, eso, si quieres entender bien, tienes que ir a los versos anteriores donde Pedro está hablando de qué trata el Evangelio. Aquí lo dice. ¿Ah? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Mira, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mira, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces Pedro no lo está aplicando al sábado, no lo está aplicando a guardar la ley, guardar el sábado. Pedro lo está aplicando al Evangelio, ¿no? Porque Isaías toca el Evangelio, es el corazón del Evangelio que habla de otra vez el reino mesiánico, se habla de Jesucristo. Aquí Jesucristo es el reposo, Jesucristo es el reino, ¿no? Por eso cuando Él vino dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahí Pedro concluye que todo el mensaje de los profetas, aquí dice, los profetas, eso incluye a Isaías, que profetizaron de la gracia. ¿De qué están hablando los profetas? ¿Qué es lo que están anunciando? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces no está hablando de guardar el sábado. No está hablando de guardar el día de reposo. Lo está aplicando al Evangelio, a Jesucristo. ¿Sí te dan cuenta? Cómo se fuerzan los pasajes, hermanos. Y la gente pues que no lee Biblia, que lamentablemente no está estudiando, no está repasando, no es consciente con escudriñar la palabra, escucha estos videos y ay, bueno, qué razón tiene, ¿no? Ahora, él habla de que Dios no cambia. Entonces, que Dios no cambie significa que el mandamiento del reposo deba permanecer inalterable y para siempre. No, ahora lo vamos a demostrar bíblicamente, ¿ok? Porque él dice, Dios no cambia y la Biblia dice que Dios no cambia, así que si no cambia tiene que permanecer para siempre el día de reposo. O sea, es algo totalmente incorrecto. A ver, lo voy a dejar ahí porque se para yendo la imagen. Así que voy a ir a buscar unos pasajes que van a
servir para entender esto. ¿Ya? Por ejemplo, Dios en el Antiguo Testamento instituyó el sacerdocio. Y todos dirán sí, y no hay ningún problema con eso, porque ahora Jesucristo es nuestro sacerdote. Sí, pero hay algo que se debe tomar en cuenta. Por ejemplo, en Éxodo 29:9, vamos a ver ahí. En Éxodo 29:9. Y, a ver, voy a tratar de colocar varios pasajes acá, para que ustedes lo puedan comprobar, ya que siempre me dicen, ¿por qué no hablas con Biblia? Bueno, vamos a ir directamente a la Biblia, ¿no? Directamente a la Biblia. Ese es el problema, que cuando uno habla con argumentos, dicen, no hablas la Biblia, no citas la Biblia. Y cuando cito la Biblia, dicen, estás interpretando a tu manera, esa es tu, esa es tu forma de verlo, ¿no? O estás torciendo la Biblia. Bueno, corazones duros nunca van a aceptar. Pero le hablamos a aquellos que son dóciles a la palabra de Dios. Y no me crean a mí, sino crean a la palabra, ¿ok? Éxodo 29:9 dice aquí, mira, por ejemplo, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Ahora, ¿qué es perpetuo? Porque los adventistas dicen que el día de reposo se estableció por estatuto perpetuo, y perpetuo es algo eterno. Entonces, si se estableció perpetuamente, el reposo tiene que ser para siempre, eternamente, de manera perpetua. Si fuese así el caso, entonces el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, también tendría que ser perpetuo, para siempre o eterno. Tendríamos que nosotros hoy guardar el sacerdocio levítico también. Pero ¿por qué ellos no lo guardan? Si la Biblia dice que se ha establecido por derecho perpetuo. Luego mira, dice, y su unción le servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Luego, mira, tendrá él y su descendencia después de él pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces vamos a ver muchas veces en la palabra, muchas veces que el sacerdocio, según el orden de Aarón, fue instituido de manera perpetua. Y si algo es instituido, o que algo sea instituido perpetuamente, significa que debe permanecer por siempre y por todas las generaciones, entonces hoy tendríamos que estar también guardando el sacerdocio arónico, si se dan cuenta. Ahora, por supuesto que, ¿qué pasa, pastor? Entonces no entiendo, si es perpetuo no quiere decir para siempre. No, ese es un error. Recuerda que la Biblia es un libro de teología, ¿ok? Entonces, teológicamente hablando, cuando Dios establece algo a la perpetuidad, lo está diciendo dentro de una dispensación, dentro de una economía. Por lo tanto, dentro de lo que dure esa economía, es perpetuo. Dentro de lo que termina la dispensación que corresponde, dura también a veces o los oficios, o ciertos decretos, o ciertos mandamientos. Porque los mandamientos no son eternos, como algunos lo proponen. Los principios sí son eternos. Los mandamientos, en cambio, pueden cambiar. La ley puede cambiar. Algunos se están rasgando las vestiduras. Bueno, para eso vamos a la Biblia. Porque le digo a veces cuando argumento, dicen, no hablas con la Biblia. Bueno, vamos a la Biblia para que vean que los mandamientos, la ley y todo lo demás sí puede cambiar. Lo único que no cambia es el carácter de Dios, su naturaleza, sus principios no van a cambiar. Pero sus mandamientos sí van a cambiar. ¿Ok? Hebreos capítulo 7, por ejemplo. Vamos a ver aquí cómo hubo cambio. Cambio de ley, cambio de todo lo demás. Y mira, a pesar de que en la Biblia, no una, no dos, sino muchas veces se dice que el sacerdocio arónico fue instituido por estatuto perpetuo, por sus generaciones y para siempre. Sin embargo, acá dice, por ejemplo, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora mira, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, ¿cambia o no cambia la ley? Claro que sí, ¿no? Cambia la ley, ¿no? Entonces, más adelante va a decir, por ejemplo, aquí, verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada, ojo, ¿qué es nada? Nada. Pues nada perfeccionó la ley.
Oh, qué interesante. Ahora, se ha introducido algo mejor que la ley. Por eso dice, y de la introducción de una mejor esperanza. Hay algo mejor que la ley. ¿La ley qué perfeccionó? Nada, nada perfeccionó la ley. Así que se ha introducido una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Así que no nos acercamos a Dios por la ley. Nos acercamos a Dios por medio de una mejor esperanza que la ley. Porque nada perfeccionó la ley. Ahora dígame si no estoy siendo bíblico y no estamos ni siquiera añadiendo ni dándole significado, solamente estamos leyendo. Y yo creo que aquí los oyentes son también muy buenos lectores, ¿no? Se dan cuenta si estamos leyendo bien o estamos leyendo mal, por supuesto, ¿no? Y bueno, entonces mira, aquí te dice que hubo cambio de ley y también se dice que queda abrogado el mandamiento. Es decir, que los mandamientos y la ley sí puede cambiar. ¿Te das cuenta? No como el que dice, no, Dios no cambia y por lo tanto nada cambia, sus mandamientos no cambian. No, no, en la Biblia vemos que sus mandamientos sí cambian. Por eso hay tanto cambio al día de hoy, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hoy no se circuncidan ustedes? Si la circuncisión también es un mandamiento de Dios en la Biblia, ¿por qué no se circuncidan? Porque hubo cambio. Entonces no me digan que no cambian los mandamientos. No me digan que no cambia la ley. Por supuesto que cambia. Cuando la Biblia habla de la inmutabilidad de Dios, se refiere a su naturaleza. Dios no cambia en su esencia, en su carácter, en sus atributos. No cambia. Pero sus obras, Él las cambia. Él muda los tiempos. Lo dice la Biblia. Él cambia su manera de tratar con el hombre. Por eso existen dispensaciones. Por eso es que antes trabajaba con Israel, ahora trabaja con la iglesia. Cambios, ¿te das cuenta? O sea, Dios cambia en su manera de obrar. Así que la ley y los mandamientos sí pueden cambiar. No hay ningún problema. Lo que no va a cambiar son los principios que sostenían esos mandamientos. Eso sí es eterno. Eso deviene del carácter de Dios. Espero que estén entendiendo porque en esta parte de la Biblia es bastante clara. Entonces, mira, acá mismo él dice el Antiguo Testamento que el sacerdocio arónico era para siempre, que era perpetuo, pero sin embargo, luego dice que se cambió, se quitó. Entonces, ¿es una contradicción? No, simplemente que no hemos entendido mal, o mejor dicho, no hemos entendido bien, ¿no? Porque antes pensábamos que algo sea instituido perpetuamente significaba eternamente, y no, significaba entre tanto dure la economía, entre tanto dure la dispensación. Así que si se cambió ya de la ley a la gracia, lo que era perpetuo en la ley ya no es perpetuo necesariamente en la gracia. Así de simple. Y por supuesto que lo vamos a corroborar con más pasajes bíblicos, ¿no? Para los que dudan, pues. Para los que dudan. Pero vamos a seguir escuchando y poco a poco iremos viendo más. Permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. El sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el cuarto mandamiento. El cuarto ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos uno, ya somos responsables por los otros 10. Quiere decir, no depende del hombre. ¿Y cómo podemos? A ver, ahí no sé si dio cuenta de lo que ha dicho, pero él mismo se ha contradecido, ¿no? Él mismo se dio una estocada tremenda, pero ahorita lo vamos a ver. Ahora, él dice que la mayoría de los cristianos aceptan que 9 de los mandamientos no cambian, siguen vigentes, y que solo uno, en este caso hablando del sábado, ha cambiado. ¿De dónde saca eso? Eso es absurdo, eso no se enseña a la luz de la Biblia, ¿no? Que estamos teniendo ahí un muñeco de paja, una invención. Entonces no ataca el argumento bíblico, lo que está atacando es el muñeco de paja, porque nosotros no creemos que solo 9 mandamientos permanecen y que uno de ellos haya sido abrogado o cambiado y que los demás sí. No, no es así. Pero primero voy a responder a aquellos que ya hablando en otros videos, hablando de este tema, siempre me sacan este argumento. Ah, tú dices que no debemos guardar el sábado. Entonces usted puede matar, usted puede hurtar, usted puede
mentir, porque si no vas a guardar uno, entonces no guardes ninguno de los otros. No, no tiene absolutamente nada que ver. Se los demuestro fácilmente. La Biblia enseña que la ley comenzó a existir. El decálogo se dio en Éxodo 20 con Moisés. Moisés entregó la ley al pueblo y de eso no hay forma en que alguien pueda refutarlo. Quiere decir que de Moisés en Éxodo 20 para atrás no había la ley, no existía la ley, y también Pablo lo ratifica en sus cartas, que efectivamente así es. O sea, no es que la ley siempre la tuvieron los hombres, no, sino que comenzó a tener la ley a partir de Moisés, ¿ok? Y antes de Moisés, díganme ustedes, si no había esa ley, ¿significaba que absolutamente todos los hombres eran inmorales, asesinos, corruptos? Díganme ustedes, ¿no había hombres justos antes que la ley? Pero por supuesto que sí, la Biblia da una larga lista de hombres justos, ¿no? Comenzando por Abel, o Set, o Noé, o Enot, ¿no? O Abraham, y Isaac, Jacob, José, ¿no? Y una gran lista, hermanos, de hombres y mujeres de fe justos, ¿no? Que sin la ley fueron justos, fueron aprobados delante de Dios, sin ley, sin guardar en lo absoluto la ley. Ellos fueron justos simplemente por la fe. Interesante, porque Abraham, que es el padre de los judíos en cuanto a la carne, y el padre de la fe para los gentiles, Abraham, dice Pablo en Romanos capítulo 4, fue justificado por la fe sin obras de la ley. Y claro, las obras de la ley necesariamente incluyen al sábado, porque él está ubicando al sábado en el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el decálogo. El decálogo es el pacto mosaico que se dio en el monte Sinaí. Y Pablo en Gálatas 4 dice que aquel que insiste en guardar ese antiguo pacto está en esclavitud. Está en esclavitud, lo dice en Gálatas capítulo 4, y también lo dice en 2 de Corintios capítulo 3, que aquellos que leen a Moisés e insisten con Moisés tienen el velo puesto sobre ellos, no ven la gloria del Señor en sus rostros, no tienen la verdadera libertad, siguen esclavos, siguen ciegos, ¿no? Como aquellos que estuvieron con Moisés en el desierto. Interesante. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Abraham, siglos antes de que existiese la ley, él ya estaba siendo justificado por la fe y fue un hombre justo. Y muchos hombres fueron justos y rectos, como Enod o como Noé, ¿no? Perfectos en sus generaciones, o como Job siquiera, mucho antes de que exista el pueblo judío, eran hombres rectos y justos ante Dios por la fe en Dios. Así que necesitamos los 10 mandamientos, necesitamos la ley mosaica para vivir rectamente o justamente. No, simplemente necesitamos la fe en Dios. Cuando uno vive con fe en el Señor, uno vive rectamente, justamente. No necesitamos entonces la ley. Eso es una falacia que se ha inventado el día de hoy por no considerar toda la enseñanza bíblica y quedarse solamente con las partes que les agrada. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, bastante cuidado con ese punto. Volveremos a escuchar aquí lo que él estaba diciendo. Perdón. Es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos uno, ya somos responsables por los otros 10. Ahí está. Ese es el punto, ¿no? Donde él se dio la estocada, porque cuando Santiago habla ahí de la ley, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de toda la ley. El hebreo consideraba a toda la ley que los rabinos habían digamos así, resumido, sintetizado en 613 mandamientos, no 10, sino 613 prescritos en la ley, ¿no? Y era uno solo. Nunca lo concibieron como dos tipos de leyes diferentes como hacen los adventistas para encerrarnos en sus trampas. No, lo que pasa es que eso es una ley moral y esto es una ley ceremonial. Tal cosa no hay en la Biblia. En la Biblia simplemente es la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es la ley y punto. Entonces cuando Santiago habla de la ley se refiere a toda la ley, no se refiere solo a los 10 mandamientos. Así que si ellos guardan el sábado o guardan los 10, pero no guardan el resto de la ley, entonces se han hecho transgresores o culpables de
toda la ley. ¿Por qué no la aplican a toda? ¿Por qué quieren aplicarlo solamente a los 10 mandamientos? Ese es el principal problema con ellos, ¿no? Que restringen la palabra de Dios. Si alguien está realmente limitando o torciendo la ley de Dios, son ellos. Porque ellos parten la ley, ¿no? Y dicen, los 10 mandamientos son los morales y los otros mandamientos son los ceremoniales. Entonces los ceremoniales fueron abrogados y los morales permanecen. Ahora vuelven a lo mismo. No sé si se dan cuenta. Pero vuelven a lo mismo porque están de todas maneras aceptando que sí se abroga la ley, que sí se anula la ley, ya sea ceremonial o moral, están aceptando que la ley sí se puede abrogar. Ahora, qué conveniente, ¿por qué ellos son los árbitros? Más adelante él va a decir que es Jesús la fuente de la verdad y quien determina la verdad, pero en realidad sobre las cosas, Jesús nunca separó las cosas por ley moral o ceremonial. Ellos sí lo van a hacer. Ellos dicen, ahí está la ley, esto continúa y esto es lo que se ha quedado abrogado. ¿Por qué son ellos los que tienen que determinar eso? Pero cuando vamos a la Biblia encontramos que es solo una la ley. O se guarda toda o no se guarda nada. Por ejemplo, ya que quieren que les hable con Biblia, vamos a Gálatas, ¿sí? Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, para aquellos que quieren guardar la ley en algún punto, porque si un punto no guardas, pues no guardas nada. Así de simple. Entonces dice, verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y te puedo retroceder al capítulo 4 para que usted vea que cuando Pablo habla de esto se refiere a todo el antiguo pacto. Y los 10 mandamientos eran parte de todo el antiguo pacto, no solamente una fracción, como ellos proponen, ¿no? Sino los 10 mandamientos eran parte del antiguo pacto. Y Pablo aquí cuando habla de la esclavitud, se refiere a todo el antiguo pacto, así que incluye los 10 mandamientos, ¿no? Entonces dice así, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico, a todo hombre, ojo, que se circuncida, que está, mira, obligado a ¿qué? A guardar toda la ley. Ahora, aquí quiero que notes algo, porque hay que usar mucho, hermanos, la razón, la mente que Dios nos ha dado, la inteligencia, la sabiduría que Dios nos ha dado, porque a veces solamente estamos dejándonos guiar de lo que escuchamos, hermano. Hay que prestar bastante atención a la lectura y hay que usar esta mente tan preciosa que Dios nos ha dado. Hay que usar el razonamiento, ¿sí? Y mira, tú pregúntate, siempre preguntas al texto, inquiere sobre el texto. Y dice así, mira, ve, presta bastante atención, ¿eh? Yo testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida. ¿De qué va a hablar aquí? De la circuncisión. No te adelantes, no hagas ningún juicio todavía, no escribas nada, medita conmigo, ¿sí? Vaya meditando, medita en la palabra. Sí, Pablo va a hablar de la circuncisión, pero mira, que si tú te circuncidas, dice que estás obligado a guardar, ¿qué? Mira, toda la ley, toda la ley. Y de repente tú estás pensando, sí, pastor, pero no estamos hablando de la circuncisión, estamos hablando del sábado. La circuncisión era de lo ceremonial, el sábado es de lo moral, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque este verso te está diciendo que Pablo no hacía tal ruptura, ya que si te circuncidas, automáticamente tienes que guardar no una parte, sino toda la ley. Así que para Pablo, toda la ley que involucraba el decálogo, la circuncisión y todos los demás mandamientos y ceremonias, todo, absolutamente todo, partía desde este punto. Si alguien quería cumplir un punto como el circuncidarse, automáticamente tenía que guardar toda la ley. Eso me quiere decir entonces que la circuncisión está incluido dentro de lo que él llama toda la ley. Toda la ley. Y entonces, cuando Pablo dice, de Cristo os desligaste los que por la ley, mira, por la ley, no dice por la ley ceremonial os justificáis. No dice así. Sino simplemente dice por la ley. Acá, toda la ley. O sea, era una sola la ley. ¿A quién va a creer usted? ¿Dónde está tal separación de ley moral o ley ceremonial? No hay tal separación.
Y claro, lo que pasa es que a ti te han engañado con artimañas. Te han dicho, ah, no, pero tiene que haber una ley moral, porque si tú no aceptas eso, entonces estás diciendo que hoy puedes matar, puedes robar, puedes mentir, puedes hacer todo tipo de cosas. Y no es cierto, ¿sí? Y tú dices, no, no puedo hacer esas cosas. Ah, ya ves, entonces hay una ley moral que permanece. No, porque ya te acabo de demostrar que antes que se diese la ley había moralidad. Antes que Enod, Abel, Sed o Noé, Abraham, Jacob, José, antes de que ellos tuviesen la ley tenían moralidad. Entonces la moralidad nuestra no depende de la ley. La moralidad nuestra depende ¿de qué? De nuestra fe en Dios. De nuestra fe en Dios. Entonces no necesitamos la ley para ser justos. No necesitamos la ley para ser buenos hombres, buenas mujeres, moralmente hablando. Te han llevado a esa trampa para que tú termines por aceptar, ah, entonces sí existe una ley moral. Y entonces ellos te dan ahí la estocada. Y bueno, el sábado es parte de esa ley moral. Y yo digo, ¿en qué sentido el sábado es ley moral? Es ley moral. Moral significa simplemente lo que es constituido dentro de lo bueno o lo malo. Y eso aplica a todo. O sea, toda la ley es moral o amoral. Desde el día que Dios dice no hagas esto, no hagas el otro, ya sea en forma de ritual o lo que sea, está determinando si algo es bueno o malo. Cuando tú separas alimentos inmundos o alimentos puros o inmundos, estás deliberando si es algo bueno o malo. O sea, eso de lo moral está implícito en todo. ¿Por qué solamente decir los 10 son morales y los demás son ceremoniales? No tiene sentido alguno. Una vez hice un video acerca de esto y demostré que después de los 10 mandamientos, todos los demás mandamientos también tenían moralidad. Por ejemplo, lo de honrar al padre y la madre todavía estaban en los otros mandamientos. O sea, había una contradicción porque al anular estos también anularías los primeros 10. No tiene ningún sentido. La ley está entretejida entre lo moral y ceremonial. Es inseparable, no se puede separar. ¿Ok? Además, si nos quedáramos solamente hablando de los 10 mandamientos, por un momento limitémonos solo a los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos, el más ceremonial de todos, ¿cuál sería? El reposo. Guardar el reposo. Sería el más ceremonial. Pero para ellos no, el reposo es moral. ¿Dónde? No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, esos son artimañas, lamentablemente, hermanos, pero no es lo que la Biblia está enseñando. Y todavía, por supuesto, hay para más. Así que vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo aquí parte del video y ya vamos a ir terminando, ¿ok? El hombre. ¿Y cómo podemos probar bíblicamente o con los hechos o con argumentos que fue el hombre el que cambió y no Dios? Que fue este poder religioso que está mencionando aquí Daniel 7:25. Exacto. Es fácil. Es solo tomar catecismos católicos, libros escritos por autoridades de la Iglesia Católica, donde ellos abiertamente declaran que quien cambió el día de reposo fue la Iglesia Católica. Te voy a leer. Mira, yo tengo aquí un libro con muchas declaraciones interesantes. Ahora tú puedes ir a cualquier biblioteca consigue un catecismo católico, cualquier libro de la Iglesia Católica que habla sobre el sábado, el domingo, vas a encontrar. Te voy a leer solo dos citas. Una declaración del obispo Lucio Ferraris en una revista llamada Pronta Biblioteca. Dice así: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que él le puede modificar, explicar o interpretar inclusive las leyes divinas. El Papa puede modificar una ley divina visto que su poder no proviene de hombres, sino de Dios, y él actúa como representante de Dios en la tierra. Mira lo que dice un obispo católico. El Papa tiene autoridad para hacer esto. Pero aquí hay otra. Esto, en cualquier catecismo puedes encontrar esta declaración. La Iglesia Católica dice así, en su catecismo, porque no sé si ustedes conocen el catecismo, sí. Es pregunta-respuesta, Sí, pregunta-respuesta. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el día de descanso? La respuesta dice, el día de descanso es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta,
observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, el año 336 después de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Pero se puede hacer eso. Bueno, Poder se puede, ya, pero con la Biblia no se puede. Pero la Biblia en Daniel 7:25 dice que en un momento de la historia aparecería un poder religioso atribuyéndose poderes divinos, inclusive queriendo cambiar los tiempos y la ley. Ahora, lo interesante es que mucha gente... A ver, él al final vagamente se expresó sobre un pasaje profético que no habla de la Iglesia Católica, sino habla de el anticristo y lo que sucederá en la tribulación. ¿Ok? Ya después se podrá ver eso, pero en nuestros cursos de Daniel y Apocalipsis hemos visto largamente esos pasajes. Cuando él dice de que aquel que cambiará los tiempos o la ley, no se refiere a la Iglesia Católica y menos a guardar el sábado por el domingo, ¿no? O a cambiar el sábado por el domingo. Se refiere a lo que va a hacer el anticristo en la tribulación, y de que eso sí va a hablarse en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, ahí que estamos viendo está sacando otra vez cosas de contexto, y lo que yo veo es que lo hace adrede, ¿no? Siento eso, que está tomando porciones, frases, y lo arma a su conveniencia. O sea, claramente se nota que quiere manipular, pero no está demostrando nada con las escrituras. Ahora, como no puede demostrarlo con las escrituras, ¿qué hace? Va al catecismo. ¿Qué tenemos que ver con el catecismo? Él mismo cita aquí en el año 300 y tanto. Bueno, entonces el catolicismo comienza a funcionar entre el siglo III y IV, ¿ok? Pero nosotros tenemos escrituras del siglo I, del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no tiene nada que ver con el catolicismo romano. Así que vamos a las cartas del apóstol Pablo y vamos a ver qué es lo que él nos dice en relación a estos temas. Por ejemplo, empecemos por Colosenses capítulo 2, ¿ya? Colosenses capítulo 2 en nuestras Biblias. Vamos allá. Vamos a este pasaje interesante. Y vamos a leerlo desde el contexto, porque sí, por ahí escuché también decir a un adventista que aquí no se refiere al sábado del Señor. Hacen unos malabares para decirte que están hablando de cualquier otra cosa menos de el día del Señor. Pero vamos a ver. Verso 16. Estamos en Colosenses 2. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Y aquí está, días de reposo. Porque en la ley se guardaban varias formas del día de reposo. Los Shabbat, por ejemplo, ¿no? O el gran reposo, reposo de la Pascua, por ejemplo, también. Pero siempre eran lo mismo, eran guardar un día sin trabajo, ¿no? Sin trabajo, reposo. Entonces no era propiamente de un día, sino un simbolismo, un significado, porque el reposo se podía guardar en otros días también, no necesariamente caía siempre en Shabbat. Eso hay que decirlo, yo creo que los adventistas lo saben muy bien. O sea, el reposo, el principio del día de reposo se guardaba también en otros días, dependiendo de dónde cayera la solemnidad. Y ahí también quiero acotar algo bastante interesante, ¿no? Pero algo muy importante. Y es que el día de hoy ellos pelean por guardar el Shabbat o el reposo, el séptimo día, pero cuando ellos lo guardan, comienzan a guardarlo el día viernes a las 6 de la tarde, entre 5 y 6 de la tarde, porque para ellos iniciaría ahí el día sábado, ¿no? Entonces guardan todo nuestro día sábado. Pero ¿bajo qué calendario lo están haciendo? Yo le pregunto, ¿bajo qué calendario lo están haciendo? Sin enojarse, porque un día le dije esto a unos adventistas en la calle y se enojaron, se sulfuraron, ¿no? Echaron truenos por todos sitios. Pero yo le dije, ¿bajo qué calendario tú estás guardando el reposo? El calendario gregoriano. Estamos hoy bajo el calendario gregoriano. ¿Y quiénes instituyeron el calendario gregoriano? Obviamente los católicos. Dios mío, los católicos por el Papa Gregorio.
¿no? Ese es el calendario que tenemos el día de hoy y que por si acaso ha sido modificado en algunas oportunidades, varias veces ha sido modificado. Así que ellos, ¿cómo tienen la certeza de que verdaderamente están guardando el séptimo día de la creación? No tienen ninguna certeza. Están guardando un calendario católico también, o sea, caen en lo mismo pues. Porque ellos están diciendo, no, que el domingo fue instituido por la Iglesia Católica en el concilio tal. ¿Y qué día guardan ellos? El sábado de los católicos. Porque este sábado, al cual nosotros llamamos sábado, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, eso es el calendario gregoriano. Y no hay forma de que alguien haga una reconstrucción cronológica de las fechas hasta el día de la creación y diga, este verdaderamente es el sábado. No, no hay forma, hermano, no hay forma. Especialmente después del exilio babilónico, se perdió incluso el habla del hebreo preexílico. Tanto que el hebreo que se habló después es un hebreo totalmente distinto, muy influenciado por el caldeo y por ahí algunas otras lenguas. Interesante. Y cuestión de las fechas y cuestión de cronologías, no tienen la exactitud de las cosas. Por eso los historiadores judíos y aún los mismos que registraron la Biblia nunca tuvieron el objetivo de ser exactos en sus fechas, en sus datos o en sus cronologías. Simplemente pusieron cosas que determinaran algo del pasado para enseñar una verdad teológica, pero nunca buscaron ser exactos. Además que eso es imposible, no se puede reconstruir los días hasta la creación y decir, efectivamente estamos guardando el séptimo día. No se puede. Así que los adventistas caen en el mismo juego porque están guardando un día establecido por la Iglesia Católica. Dios mío. O sea, hay que usar la razón, amados hermanos, ¿no? Y hay que tener verdadera información. No se dejen embaucar así nomás por cualquier cosita que están escuchando. Razonen, investiguen. ¿Sí? Para eso Dios nos ha dado sabiduría, pues. Bueno, y aquí el apóstol Pablo es bastante claro cuando habla de los días de reposo y todo lo que involucraba a la ley, así que los días de reposo también eran contabilizados con lo ceremonial como usted acaba de ver, así que no crea esa mentira de los adventistas que dicen que el reposo es moral y todo lo demás era ceremonial. No, aquí el reposo es puesto también con lo ceremonial, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y dice, todo lo cual, o sea, todo eso, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, o sea, la sustancia, es de Cristo. La sombra no existe, hermano. Cuando tú ves una sombra, esa sombra no es un cuerpo. No, la sombra no existe. La sombra solamente es ausencia de luz. Pero la sombra, a través de los efectos de la ausencia de luz, proyecta un cuerpo. Un cuerpo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí es que la ley, con todo lo que tenía, incluyendo los días de reposo, eran la sombra, era lo que anunciaba simbólicamente. Anunciaban el cuerpo que es Cristo. Entonces, esas cosas solamente eran establecidas para enseñarnos de Cristo. Por eso Pablo escribió, la ley fue nuestro ayo significa instructor, tutor, guía. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces la ley no fue instituida en sí misma para que vivamos para la ley, sino que la ley fue instituida para que nosotros conozcamos a Cristo y vivamos para Cristo. Así fue instituida la ley. Pero ellos no, ellos insisten, no, la ley, y se vuelven idólatras de la ley. Y dejan de lado al Señor de la ley. Qué interesante, ¿no? Entonces, aquí vemos que el día de reposo sí está en lo ceremonial. Y Pablo dice, ya nadie les juzgue en cuanto a esto. Ahora, vamos a leerlo en otra versión. En la TLA dice, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de reposo. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Interesante. Así que lo que Pablo dice aquí es que pierdan cuidado. Pierdan cuidado. Ya nadie tiene que juzgarle porque si guardan o no guardan los días de reposo. Interesante. Ahora vamos a otra cita de Pablo. Romanos capítulo 14.
Romanos capítulo 14, para que no se piense que hablamos sin Biblia, ¿no? Romanos capítulo 14, y en esto estoy aceptando el desafío que se hizo al principio, donde él dijo que alguien que le cite pasajes de la Biblia que digan que nosotros ya no debemos guardar el sábado, ¿no? Y aquí estoy sacando varios pasajes de la Escritura donde textualmente, y ahora sí, se le dice a la iglesia. Él ha sacado pasajes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que se le dice a Israel. Nosotros estamos sacando pasajes del Nuevo Testamento a la iglesia como epístolas doctrinales, clarísimas, ¿sí? Que no necesitan mayor interpretación, porque son bastante claras. Romanos capítulo 14, por ejemplo, versos 5 y verso 6. Acá está. Mira, vamos a leer desde unos versos anteriores para que entendamos el contexto. Claro, si tú lees los 16 capítulos de Romanos, ojo, que el día de hoy hemos sacado nuestro curso de Romanos, aparte, porque estaba incluido en un pack de 4 cursos de discipulado que estamos llevando actualmente. Pero ahora ya hemos sacado aparte, ahora usted puede estudiar solo Romanos por separado. Lo hemos dejado aquí en nuestro post, en Pastor Jonathan, aquí en Facebook, y también en otras vías sociales. Pero si usted accede ahí a la promoción, el descuento del 70%, con un solo pago puede adquirir todo el curso. Ya hemos colocado todas las clases que hemos dado, hasta ahora son 4 clases nada más que hemos dado, están grabadas, y también el enlace al grupo exclusivo donde usted va a recibir la entrada también a la reunión virtual para que en vivo y en directo disfrute de todas las clases que nos faltan por disfrutar todavía, para que usted entienda todo el mensaje de Romanos. Si usted lee los 16 capítulos de Romanos, se dará cuenta de que hay una fricción justamente entre judíos y gentiles. Por estos temas de nacionalidad, de linaje, temas de ordenanzas, de guardar la ley, no guardar la ley, de comer, no comer. Entonces, estos asuntos de la comida o la bebida involucraban asuntos de la ley entre judíos y gentiles. Y entonces Pablo va a decir así, por ejemplo, ¿no? Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales, ¿qué dice? Todos los días. Por supuesto, los judíos hacían diferencia entre día y día, porque guardaban, por ejemplo, los días de reposo, los Shabbat, y guardaban otros reposos más también, guardaban sus lunas nuevas, días de fiesta, sus días de reposo, ¿no? Hacían diferencia entre día y día. Pero otro, básicamente los gentiles, dice, otro juzga iguales todos los días. Ahora, qué interesante, porque aún así, en el supuesto caso, por darle un beneficio de la duda a los adventistas, si fuese en el supuesto caso de que no se estuviese hablando aquí del día de reposo, porque eso es lo que te van a decir, no, ahí no está hablando del día de reposo, habla de otros días, de días de los paganos que se había guardado y tantos días más, sí, pero aún si fuese en ese supuesto caso, le estamos dando todo el beneficio de la duda, Pablo igual va a decir, mira, uno juzga iguales todos los días. Si acaso el día de reposo tuviera que ser sagrado, santo o solemne para los creyentes, para la iglesia, Pablo tuviera que al menos corregir o indicarlo. Uno juzga iguales todos los días, aunque no todos los días son iguales. Tendría que corregir Pablo. O por lo menos al final dejar un prescrito y decir, aunque los demás consideren iguales todos los días, ustedes tienen que, por lo menos el sábado sí. O sea, aunque Pablo no estuviese hablando aquí del sábado, igual hubiese tenido que mencionarlo. ¿Por qué? Porque si no estaría aceptando de que todos los días pueden ser iguales. Pero si Pablo quisiera que los creyentes consideren uno de esos días como el más especial o sagrado, lo hubiese mencionado, pero no lo hace. Ahora miren lo que dice. Dice, uno juzga, otro juzga iguales todos los días. Ahora mira, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, mira, lo hace para el Señor. Ahora, yo quiero que te des cuenta de esto. Los adventistas te van a decir, no, es que ahí no está hablando del día de reposo, del Shabbat, está hablando de otros días que se guardaban en la cultura pagana. Yo lo he escuchado decir muchas veces eso. Pero no podría ser, ¿por qué? Porque si fuese días que guardan los paganos, ¿cómo Pablo va a decir el que hace caso del día lo hace para el Señor? O sea, ¿cómo guardar un día de los paganos es hacerlo para el Señor? No tendría sentido.
Así que Pablo no se refiere a días paganos, está hablando de los días de reposo, los días que según la ley se tenían que guardar. Entonces dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Mira, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Así de simple, así de sencillo. ¿Quieres guardar el reposo? Guárdalo. ¿Quieres guardar el sábado? Guárdalo. Nunca hemos cambiado el sábado por el domingo. Es una falacia, es un engaño. Nunca hemos prohibido a los demás a que lo guarde. No estamos enseñando que sea pecado guardar el sábado. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo, pero esté plenamente convencido en su propia mente. Mientras que el otro hermano también estará convencido en su propia mente de que no tiene que guardarlo, de que no hay necesidad de hacerlo. No puedes juzgar a criado ajeno, no juzgues al que no guarda como tú lo guardas. Eso es lo que dice Pablo. Pero si acaso el sábado fuese solemne para la iglesia, Pablo hubiese tenido que decir, bueno hermanos, si quieren no hagan caso de los demás días, pero el sábado sí, ese sí tienen que guardarlo. ¿Lo dice? No lo dice. No lo dice. Pablo considera que aquel que piensa que todos los días son iguales, está bien. Que esté plenamente convencido en su propia mente. Y ya está. De igual manera sobre la comida, porque ojo, los adventistas también ponen atención sobre la comida, sobre las dietas, por los escritos de Elena de White, ¿no? Y dice, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Dense cuenta de eso, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, no para el sábado, no para el sábado. Justamente Alejandro Bullón va a decir aquí, es Cristo que tiene la prerrogativa. Es Cristo que nos dice qué es la verdad, qué no es la verdad. Bueno, Cristo, que es la verdad, dijo que el sábado no fue, ¿no? O mejor dicho, el hombre no fue para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y ahí a muchos lo malinterpretan diciendo que, entonces el sábado es para que lo guarde el hombre. No, lo que está diciendo es que el sábado más bien se creó por beneficio del hombre. No para que el hombre viva esclavo del sábado, no era al revés, sino para que el sábado brinde un servicio al hombre. Y en este caso, el mayor servicio que trae el sábado al hombre es guiarle a Cristo. Cristo como el reposo. O sea, el simbolismo del sábado se ha de cumplir ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí tiene la bendición el hombre. Ahorita vamos a verlo, por supuesto, porque nada vamos a dar de nuestra propia cuenta. Vamos a mostrarlo con las Escrituras. Así que aquí ya cité 2 pasajes con sus contextos. 2 pasajes que están diciéndole a la iglesia que no tiene la obligación de guardar hoy el sábado. ¿Se da cuenta? Vamos a otros más, por supuesto. No son los únicos. Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4. Ahorita voy a leer los comentarios, no se preocupen, de aquellos que están ahí comentando o preguntando. Gálatas capítulo 4. Lamentablemente algunos hermanos disipan el error, o sea, propician el error por ignorancia. Tengo que decirlo. Muchos están muy convencidos, y Alejandro lo va a decir aquí, muchos están convencidos de lo que creen pensando que es verdad y no saben lo que es. Pero hay algunos que no lo hacen por ignorancia, lo hacen adrede. Y yo, analizando bien las cosas que este hombre dice, hermanos, y lo vengo escuchando porque yo cuando era adolescente escuchaba por radio, él es peruano, él es acá, yo muestro, ¿no?, que él lo hace intencionalmente. No es que por ignorancia esté confundido, ¿no? No. Él está engañando. Pero reconocemos que hay muchos que han sido engañados y que por creyendo que es la verdad, lo aceptan y lo enseñan. Espero que con esta exposición muchos abran los ojos, que Dios toque sus corazones y abran los ojos no al pastor Jonathan, sino a las Escrituras, a la palabra de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 4, verso 9. ¿Sí? Vamos allá. Y aquí, como te dije hace un momento, te cité el capítulo 5 y te dije, puedo retroceder al capítulo 4 para que usted vea que se está refiriendo en todo a cuanto a la ley y involucra todo el antiguo pacto, donde está incluido el decálogo también. Por ejemplo, vamos a ver un poquito más abajito, antes de ver esto, donde dice aquí, por ejemplo, verso 24, lo cual es una alegoría, porque sí, Dios enseña las cosas a veces de esta manera. Pues estas mujeres que dice son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar.
Y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta con sus hijos están en esclavitud. Aquí está hablando del antiguo pacto, y los que guardan el antiguo pacto, sus hijos, dice, están en esclavitud. Así de simple, o sea, los que se esmeran en guardar el antiguo pacto están en esclavitud. El antiguo pacto incluye, amados hermanos, los 10 mandamientos. Por más que los adventistas no lo quieran aceptar, pero ahorita lo vamos a ver en el contexto. ¿Ya? Bueno, entonces viendo eso, subamos hasta el verso 8, ¿ya? De ahí vamos a leer. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, vamos a ver ahí, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, mira, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Porque antes ellos estaban rodeados de la idolatría. Ellos eran débiles porque no conocían a Dios. Por lo tanto, tenían la ley. La ley les direccionaba, les guiaba, les obligaba, ¿no? Porque ellos no conocían directamente a Dios. Así que estaban de alguna manera esclavos por la ley, para que pudiesen llegar a Dios a través de reconocer su bajeza, su necesidad, porque la ley les llevaba al conocimiento del pecado y de la imposibilidad de autojustificarse. Así que por eso, si ellos reconocían, podían venir al Señor. Pero ahora están en una situación distinta. Ahora conocen a Dios y más, son conocidos por Dios, porque hay una relación perfecta, según 1 Juan, a través de Jesucristo. Una relación perfecta, una comunión con el Padre a través de Jesucristo. Ya conocemos a Dios y Dios nos conoce. Tenemos una relación íntima, tanto que el Espíritu mora dentro de nosotros. Entonces, si ya conocemos así a Dios, ¿cómo es posible, dice, de que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Y a qué se refiere Pablo? Mira, guardáis los días. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, cosas que se hacían conforme a la ley, que está hablando en todo el contexto de guardar la ley, no hay duda de eso, el antiguo pacto, ¿no? Entonces ustedes quieren volver ahora a guardar los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¡Wow! Es muy duro, ¿no? Pablo es duro porque quiere llevarlos a la reflexión. O sea, ya ustedes son de Cristo, ya han sido regenerados, ya son nuevas criaturas, ya por qué estar guardando estas cosas. Se obligan pesos que Dios no les está poniendo. Se esclavizan a ustedes mismos. Dios ya les hizo libres para que sirvan al Señor. Y ustedes siguen esclavos. O sea, como alguien me dijo, pastor, pero si no tiene nada de malo guardar el sábado, entonces yo voy a guardar el sábado. Yo digo, no es pecado. No pecas si quieres guardar el sábado. Está bien, guárdalo. Pero ¿sabes qué? Va a ser un peso en ti. Va a ser un estorbo. Ese sábado, en lugar de estar compartiendo de Cristo a las personas, porque hoy tenemos que cumplir esa misión, usted va a estar ahí reposando, ¿no? Usted va a estar ahí escondido, edificándose a usted solo, ¿no? O sea, hay tiempo, hermanos, el día de hoy, muy poco para interactuar con las personas. Aprovechemos bien el tiempo para sembrar el Evangelio, para trabajar predicando, no descansando. Hoy es el tiempo de trabajar. Hoy es el tiempo de trabajar, ¿sí? Cuando venga Cristo en su reino, descansaremos, reposaremos con Él. Pero hoy nos ha dejado una misión importante en el mundo: trabajar, servir, trabajar. Es el trabajo del Señor. Y aún en los días de reposo, el Señor trabajaba, servía, obraba, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Dice Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos. Eso es esclavitud. No es pecado. Está bien, si quieres guardarlo, nadie te va a obligar, guárdalo. Pero es esclavitud. Es esclavitud. Así que sí, el Nuevo Testamento es claro, dirigido a la iglesia, diciéndole que no está obligada la iglesia a guardar el reposo. Y bueno, también podríamos citar a el escritor de Hebreos. Vamos allá. Hebreos, capítulo 4, en nuestras Biblias. Mira cuánta escritura, hermano. No es aquí que estamos eligiendo algún verso por aquí, menos del Antiguo Testamento, y dándole la forma que queremos. No, estamos yendo a lo que directamente se enseña a los cristianos en el Nuevo Pacto. ¿Ok? Hebreos capítulo 4. Vamos allá, porque ahora es necesario entender el trasfondo de Hebreos. Son judíos, básicamente, pero son judíos que han conocido a Jesús como su Mesías. No saben mucho todavía del cristianismo,
pero querían volver a adoptar las formas judaicas, ¿no? Como guardar los días, el sacerdocio y muchas cosas más de la ley. Y por supuesto, en los 13 capítulos el autor les va a dar de cada uno de esos puntos. Justamente en el capítulo 4 va a hablar del reposo, del día de reposo, ¿ok? Vamos allá. Hebreos capítulo 4, verso 4 al verso 11. Ahí está. Muy bien. Entonces dice así. Verso 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Ah, no hay duda que va a hablar de reposo. Como para que un adventista diga, no, y ahí está hablando de otra cosa. Aquí no hay duda. Que está hablando del séptimo día. ¿Ok? Entonces, en cierto lugar dice, leamos. Cierto lugar dijo así, del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Ahora, interesante cómo el autor combina dos elementos históricos. Uno, el Shabbat, cuando Dios reposó en el séptimo día de la creación. Y otro, la entrada a Canaán, mi reposo, cuando Israel iba a entrar a Canaán. Eso era el reposo también de Dios. O sea, dos figuras, digamos así, simbólicas. El sábado, que era día de reposo, y la entrada a Canaán, que era el reposo de Dios. Ambas cosas estaban tipificando obviamente a Cristo Jesús y su reino, ¿no? 6. Por lo tanto, dice, puesto que falta que algunos entren en él. Qué interesante. Entren en su reposo. Falta algunos entren en él, o sea, en el reposo. Y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy. Ahora, interesante es esto. Mira, nuevamente apelo, hermanos, a la inteligencia y sabiduría de cada uno. ¿Ya? Porque mira, dice, otra vez determina un día. ¿Ok? Otra vez determina un día. Pero antes de qué había hablado, antes habló aquí de, mira, el séptimo día. Quiere decir que cuando está hablando aquí de que determina un día, no se puede referir otra vez al séptimo día, pues. Porque está hablando de un día diferente a lo que ya se mencionó antes. ¿Y qué se mencionó antes? El séptimo día y también el día de la entrada a Canaán. Entrarán en mi reposo. El escritor va a decir, Josué no les dio el reposo. Ellos pensaban que sí, pero no. Entonces hay un día diferente. Hay un día diferente. Por eso dice, otra vez determina un día. Y no hay que adivinar cuál es ese día, porque ahí lo dice, mira. ¿Cuál es ese día? Hoy. Hoy. ¿Lo vio? ¿Sí? ¿Lo vio? Hay que mirar con atención nada más. Hay que leer bien. Otra vez determina un día y date cuenta que ese día está con 2 puntos seguidos. Así que esos 2 puntos seguidos te está indicando que lo que a continuación va a escribir es eso de que se habla. Es decir, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día? Hoy. No dice el sábado. No dice el séptimo día. Dice hoy. Entonces va a citar la escritura para corroborar lo que está diciendo. Diciendo después de tanto tiempo, mira, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora mira, porque si Josué les hubiera dado, esto es un supuesto caso, si les hubiera dado el reposo, porque no se lo dio, no hablaría después, mira, de otro día. O sea, si ya con Josué el pueblo obtuvo el reposo, ¿por qué Dios hablaría después? Ojo, quiero que presten atención a esta palabrita. Después. Cuando Dios habla de otro día, lo hace después de Josué. Ahora, yo quiero que presten atención a esto, porque siempre tienes que usar la inteligencia y el razonamiento. Ese nuevo día que Dios está determinando, lo dice claramente la Escritura, lo hace después de Josué. Pero dime tú, ¿el sábado fue instituido antes o después de Josué? Por supuesto, cuando hablamos de Josué se refiere a cuando Josué ingresa al pueblo a la tierra prometida. ¿Ah? Por supuesto que el sábado, el Shabbat, el guardar el séptimo día fue instituido antes que Josué ingrese a la tierra prometida. Así que cuando dice que determina otro día, no se refiere al Shabbat, porque claramente dice que es después de que Josué ingresó al pueblo a la tierra prometida.
¿Me dejo entender? Así que otra vez lo lees con ese entendimiento. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Por qué? Porque eso lo habló en pasajes posteriores por medio de David. No lo habló por medio de Moisés. Así que por medio de Moisés habló del día de reposo, el día sábado, que es el simbolismo. Pero por medio de David, más adelante, después de Josué, hablaría de Cristo Jesús como el cumplimiento de ese reposo, ya sea del Shabbat o ya sea de la entrada a Canaán. El verdadero reposo es Cristo Jesús. Amén. Qué clara es la escritura, ¿no? Si la examinamos con bastante cuidado. Entonces, ahora sigamos leyendo. Porque el que ha entrado en su reposo, mira, el que ha entrado, no dice el que viene guardando los reposos o los Shabbats, sino el que ha entrado en su reposo, ¿qué ha hecho? También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo Dios reposa de sus obras? Bueno, el séptimo día. Uno pregunta, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Y la respuesta es, nada. Porque Dios creó todo en los 6 días, lo dice Éxodo 20:11. En 6 días fueron creados los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El séptimo día, ¿qué hizo? Nada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios no hizo nada en el séptimo día? ¿Sabes por qué? Porque no había más que hacer. Ya la obra estaba completa, estaba perfecta. De esa misma manera, aquel que viene a Cristo, aquel que ingresa por la fe a Cristo, porque lo dice el contexto, no lo estoy diciendo yo, acá dice claramente, mira, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero mira, los que hemos creído, ¿qué dice? Entramos en el reposo. Entonces a este reposo se ingresa por la fe, no guardando un día. En el momento que uno dirige su vida a Cristo por la fe, ingresa en el reposo, ingresa al cuerpo de Cristo. Ese es nuestro reposo. Y entonces, una vez que estamos en el reposo, ¿qué hay por hacer? Nada. ¿Por qué? Porque ya estamos, dice Pablo en Colosenses, completos en Él, o sea, perfectos. Y justamente el escritor de Hebreos, en Hebreos 10, verso 13 o verso 14 va a decir, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, así como en el día de reposo, cuando Dios no hizo nada porque la obra ya era perfecta, ¿qué nos falta a nosotros el día de hoy? Nada, estamos completos, estamos perfectos en Cristo Jesús. Y eso quiere decir que otra vez el cuento adventista, entonces puedes matar, robar. No, no puedo hacer nada de eso porque yo soy una nueva criatura, soy regenerado. Y esa es la parte que no entienden ellos. Ellos necesitan un código moral que les obligue a guardar su moralidad. Nosotros no necesitamos, ¿por qué? Porque Dios ha transformado nuestro corazón, nuestra mente, todo, nos ha dado nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Cristo. Así que solo por la fe en el Señor tenemos buena moralidad. Vivimos en justicia, en rectitud, no por los mandamientos, no por la ley, sino porque Cristo mora en nosotros. Cristo vive en nosotros, Él nos ha cambiado, nos ha transformado. No solo nuestra salvación, sino nuestra santificación está en sus manos. Por eso dice, aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no miente, amado hermano. Y el Señor no miente. Entonces, nuevamente, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y mira el tiempo verbal, dice también ha reposado, no dice deberá reposar, deberá estar reposando los sábados, no, ya ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. O sea, ya no hay más por hacer, ya tenemos nuestro reposo completo. Por eso Cristo dijo, venid a mí todos los que estén cargados, trabajados, yo os haré descansar. No dice yo les daré el sábado para que guarden o para que reposen. No, yo les haré descansar. Él es nuestro buen pastor que nos lleva a aguas de reposo. Él es el maná del cielo que nos sustenta. Él es el agua que sacia nuestra sed. El agua de la vida la da Cristo Jesús. Él es nuestro refrigerio para siempre. No necesita usted guardar nada más. Usted es perfecto, completo en Cristo Jesús. Si usted piensa que tiene que hacer algo más, usted está afrentando la obra de Cristo diciendo que es una obra imperfecta, que de alguna manera yo tengo que perfeccionarla.
No, Señor. Cree en Jesucristo. ¿Se da cuenta por qué es tan difícil de creer en Cristo? Porque, hermanos, en realidad el principio es tan sencillo, que nos cuesta, ya que en este mundo todo tiene un valor, un costo. Nada es gratis, siempre tenemos que hacer algo para lograr algo a cambio. Pero Dios dice no, simplemente cree en Jesucristo. Él es tu reposo, no tienes que hacer nada. Y tú te cuesta creerlo, te cuesta aceptarlo. Por eso Dios demanda fe. En realidad, poner fe en Cristo es más difícil que hacer muchas obras para intentar ganarse algo. Confiar es lo difícil. Por eso la Biblia habla al que cree, al que confía, ¿sí? Pero las religiones del mundo van a hablar al que hace. Haz esto, haz aquello, no hagas lo otro, y ponen énfasis en mandamientos, en leyes, pero Dios pone énfasis en el creer, porque creer es confiar en lo que Cristo hizo. No es lo que yo hago, sino en lo que Cristo hizo por mí y lo que hará eternamente por mí. Así que, hermanos, Cristo es nuestro reposo. No se dejen embaucar, hermanos, por este tipo de enseñanzas. Agradezco mucho al hermano que me envió el video. Vamos a ver si hay algunos comentarios sobre lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Amén. Alice, entramos al reposo por nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mañana y todos los días, claro que sí, ¿no? Sebelio, Dios Padre reposa en su Hijo Jesucristo. Ahora, Cristo es nuestro reposo, gloria al que vive. Amén. Carlos Salazar, apegado a la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, dice Tito 1:9. Muy bien. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Y también nos cita Efesios 2:15, ¿no? Gracias. Luego Jenny también, gloria sea a Cristo. Gracias. William dice, la Biblia habla del séptimo día, pero no del día del Shabbat, significa reposo o descanso. Así que Jesucristo es el Shabbat. Ajá, muy bien. José también, Dios te bendiga. Dice, amén, hermano, así es, Dios ya nos salvó. Claro que sí. Celia Luz, amén, pastor, Dios lo bendiga. Oralía Vega también. Teófilo, gracias, gracias. Alice, gracias, Víctor. Desde Texas, excelente exposición, bendiciones, pastor, gracias. Martín también, gracias. En Cristo estamos completos, nos dice, qué bendición. Giovanni, gracias, Dios te bendiga. Brigildo, Iris, Patricia, tremendo pastor, adora a Dios, aleluya, dice, Dios le siga bendiciendo grandemente. Amén. Wilber, Carlos, Daisy, Eugenio, gracias, gracias Aide. Luis Armando también, gracias, gloria a Dios por su palabra, estoy contento porque entendí todo. Qué bueno, gracias a Dios. Vamos a ver, además, Javier. Perdón, antes de Javier había otros comentarios. A ver, un momento que voy repasando, ya que a veces se me pasan los comentarios. Amén, amén, Wilber, Patricio, tremendo. Esto ya lo leí. Quiero que se me pase un comentario por ahí. A ver, Luis, gloria a Dios por su palabra, estoy contento porque aquí me quedé, ¿no? Javier dice, gracias, pastor, por aclararnos las escrituras. Hay ocasiones que leemos sin entendimiento y es ahí cuando se cometen este tipo de errores, ¿sí? A veces, no sé, por el apuro o porque tenemos ya un cierto entendimiento de la Biblia, es que leemos superficialmente. Pero hay que leer, hermanos, con muchos detalles, ¿no? Fíjate, hasta en los puntos y comas, en cada letra, en cada tilde, hay que prestar bastante atención a la palabra, ¿ok? Amén. Daisy, gracias, gracias José. Amén, hermano Jonathan, Dios ayude el entendimiento de estas personas. Sí, claro que sí. Alicia Bustamante, Dios te bendiga. Carmen también. Martín, gracias, Dios te bendiga. José Ricardo, Dios te bendiga. También Wilber, gracias hermano pastor por la enseñanza, bendiciones. Alexis dice amén, aleluya. Mario Sumarán, ¿podemos afirmar que el día de reposo fue abolido por Cristo? Es decir, la ley ha sido abolida. A ver, lo que pasa es que nosotros tendemos a ver esto como algo universal, por eso pensamos de que si permanece o no permanece, no es la manera correcta de verlo, es la manera más bien de verlo es en relación al pueblo de Israel. Dios y su pueblo Israel tiene un pacto con ellos, tiene un trato con ellos, ¿sí me dejo entender? Nosotros somos la iglesia, somos aparte de Israel, entonces Dios tiene, digamos así, otro trato con nosotros, algo diferente, es una dispensación diferente. No está en que si continúa o no continúa, si fue abolido o no abolido, sino que qué es lo que Dios tiene que tratar con nosotros. Y ya hemos sacado el Nuevo Testamento
y qué se enseña a la iglesia, cómo debe vivir la iglesia, ¿no? Eso es lo importante. Laura también, gracias. Entonces sí podemos comer pan con chicharrón en sábado. No sé si estás bromeando o estás haciendo una pregunta genuina. A ver, mis hermanos, dice Javier, desde los diferentes lugares del mundo nos oyen y nos escuchan. Saludos cordiales a todos mis hermanos. Amén. Bendiciones. A ver, vamos a ver otros comentarios. Oralía, gracias Jorge Súa. Gloria a Dios por su hermosa palabra que nos anima y edifica. Y gracias por usar grandemente a nuestro amado Pastor Jonathan. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Armando Campos también, Israel. Amén, desde Durango. Eva María también, Dios te bendiga. Venezuela. José Ricardo de Colombia. Sergio Giovanni, gracias por estas enseñanzas. Gloria a Dios, sea nuestro Señor nuestro reposo. Amén. Diana Vigo, gloria a Dios, Cristo Jesús, el verdadero reposo para todos los que ejercen fe en Él. Amén. Sari Mendoza también, gracias a Dios por su reposo. Carlos, fácil de explicar, difícil de creer para los que aún tienen el velo puesto en su corazón. Orar por esas personas, gracias por sus enseñanzas, pastor. Bueno, sí, y yo era una de esas personas con el velo en el corazón. Y lo estuve muchos años, mucho tiempo, ¿no? Pero la misericordia de Dios es infinita. Agradezco porque en estos tiempos, hermanos, que Dios nos ha permitido hacer todo este ministerio, hemos visto muchísimas, cientos de personas venir al conocimiento de la verdad, dándose cuenta de su error, dándose cuenta de muchas cosas que estaban equivocados y hoy alaban al Señor, aprenden la palabra. De verdad que Dios es maravilloso. Y yo me alegro con ellos porque yo soy uno más. O sea, yo estuve equivocado años en doctrinas que no tenían nada que ver con la Biblia, ¿no? Y Dios tiene esa misericordia de enseñarnos. Pero hay que tener la humildad también para aprender. Sin la humildad no se va a poder, ¿no? Gracias, Felicitas Quispe, gracias, Dios te bendiga. Gracias también a Avellán, perdón, buena enseñanza, Dios bendiga desde Nicaragua, amén. Ramiro, gracias, Dios te bendiga. Amén. Leonardo Salcedo también. Yeleisi, muchos aún no son libres del error doctrinal. Bendiciones, gracias a Dios por hombres como usted para que juntos ayudemos a caer el velo. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, hermano. Elkin, lo sencillo de las escrituras se dificulta por la falta de fe. Cuando confiamos en Cristo todo es más fácil. Gloria a Dios. Amén, claro que sí. Darmay Muñoz, hermana, Dios te bendiga. Gracias por su explicación, nos dice excelente. Y Jorge, hay que orar por ellos para que el Señor Jesucristo abra el entendimiento. Sí, hay que orar definitivamente, pero también hay que mostrar la verdad. Hay que mostrar la verdad, ¿no? Solo la verdad puede abrir sus ojos, ¿no? Y si tienen la humildad y realmente quieren la verdad, porque hay quienes no buscan la verdad, sino buscan su verdad. Y ahí sí está bien difícil la cosa. Dios no va a obligar a nadie. Así que alguien tiene que tener el corazón dispuesto a aprender de la verdad de Dios, ¿no? Y por supuesto invitamos a los demás a escudriñar sus Biblias. No solo a escuchar lo que decimos, sino a escudriñar sus Biblias, sus propias Biblias, ¿no? Jaime dice, hermano pastor, gracias por aclarar los conocimientos de la palabra de Dios, que cuando o el día que recibimos la salvación pasamos al reposo en Él. Justo hoy inicié enseñanza que dejó el libro de Hebreos. Sí. Aprovechando una pregunta, ¿el libro de Hebreos es una carta a quien escribe? Sí, es una carta, aunque normalmente se considera un sermón más que una carta, por la manera retórica que tiene de expresarse el autor y por las muchas exhortaciones que hace, ¿no? Pero es una epístola porque está dirigido a un público en concreto y sobre todo por el final, aunque al principio no parece una carta, más parece un sermón, pero al final termina como una carta, ¿no? Gracias Martín Sánchez también, Dios te bendiga. Carlos Páez, Dios te bendiga, desde Bogotá. Aide, creo que en su momento y dispensación fue dado el mandamiento acerca del día de reposo, pero eso fue para el pueblo de Israel y nosotros no somos israelitas, también estamos, dice, en otra dispensación. Gracias pastor por la enseñanza, Dios lo bendiga. Tenga muy buena tarde. Igualmente hermana, Dios te bendiga también. Ángel, mi mamá es testigo de Jehová hace 40 años y yo le llevo consuelo y libertad, es un gozo. Bueno, sí, hay que orar, pero hay que exponer la verdad. No basta solo con orar, ¿no? Sino estar dispuestos a ser instrumento de Dios para que abra también los ojos de las personas, ¿no? Ya sean nuestros familiares, amigos, conocidos, pero orando y mostrándoles la verdad con la palabra de Dios. Jorge, cuando Cristo venga, estas personas serán tenidas como malos. Bueno, los que no creen al Evangelio, los que no creen en la suficiencia de Cristo y se aferran a otras cosas,
Prácticamente eso es incredulidad, es rechazo a la gracia de Dios. Entonces no solo ellos, sino todo aquel que rechaza la gracia de Dios no va a ser salvo, lamentablemente, ¿no? Entonces tenemos que mirar a Cristo y solo a Cristo, y creer el Evangelio, creer que solo Cristo es fuente de salvación, ¿ya? Amén, Jaime, amén, Luis Enrique también. Bueno, en la parte final del video, quizás por causa del tiempo ya no lo voy a poner, pero él alude al Apocalipsis y dice que en el Apocalipsis se enseña de que en los tiempos finales va a haber una marca identificatoria ¿cómo se llama? Del pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? Y él dice los que guardan el reposo, lo cual es una gran mentira. Así se los digo directamente, ya miente descabelladamente. ¿Ya? Miente, mejor dicho, descaradamente. Miente descaradamente. Porque no dice eso para nada, ni la Biblia ni el Apocalipsis. Pero sí, hay unos versos que ellos sacan de contexto. Vamos a ir ahí. Vamos a ir acá. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, 17. Cuando dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Mira, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto de aquí es lo que ellos sacan. Mira, dice, los que guardan los mandamientos, ya ves, o sea, los que guardan el día de reposo, o sea, el día sábado. Luego citan esto de acá también, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ellos se apoyan en estos versos para decir, ¿ves? En los tiempos finales, ¿quiénes son los santos de Dios? Los que están guardando los mandamientos. Bueno, si yo te leo solamente el verso así, parece que tiene razón, ¿no? Pero ojo que ahí no dice los que guardan los 10 mandamientos, sino dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Dios. En toda la Biblia, los mandamientos de Dios no son únicamente los 10 mandamientos. Por ejemplo, Jesús habló de un mandamiento nuevo os doy. Y el apóstol Juan también ratificó diciendo que este mandamiento es nuevo, el mandamiento que hemos recibido. Así que vamos primero a ver el contexto, ¿ya? Vamos a ver el contexto. Vamos a Apocalipsis 12. Se ha leído el verso 17. Este verso de acá. Verso 17. Y entonces pareciera estar diciendo, si solamente leemos vagamente, allá dice, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Y dice, y tienen el testimonio de Dios. Ah, ¿se refiere esto a guardar el día sábado? No. ¿A qué se refiere? Voy a ir un ratito a pasajes anteriores para mostrarte a qué se refiere, ¿ya? ¿A qué mandamiento se refiere? Mientras, los demás pueden dejar sus comentarios, no hay problemas. Voy a ir a mostrarte unos pasajes bastante interesantes para que tú entiendas a qué se está refiriendo. Retrocedamos, por ejemplo, al capítulo 13 y luego vamos a ir al capítulo 14. ¿Ya? Capítulo 14. También está en el capítulo 15 y también está en el 16 y también está en el 19, por si acaso, ¿ya? Y ahí vamos a darnos cuenta de esto, porque hay bastante corroboración bíblica. Así que vamos a empezar por aquí, por el 13:16. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora vamos a ver en contexto, ¿ya? Estamos en el verso 16. Vamos a ver acá. Verso 16. Ajá. Ya. Desde aquí vamos a leer mejor. Desde aquí para que lo entiendas mejor. Mira, ve. Acá está. Verso 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Obviamente hablando del anticristo. Dice, y la adoración, la adoraron, o sea, la bestia, la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Mira, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Paciencia porque en el contexto, y no solo de Apocalipsis, sino de toda la Biblia,
paciencia siempre está ligada a las tribulaciones o persecuciones. Y obviamente aquí está hablando de la tribulación. Y está refiriéndose a aquellos que creen en la tribulación y obviamente, ¿no?, van a ser perseguidos. Por eso habla de la paciencia y la fe de los santos, de aquellos que creen en el Señor en ese tiempo. Ahora mira, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero que hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Este es el falso profeta. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Mira, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. ¿Mandando qué? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mira. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, ¿no? El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Muy bien. Bueno, entonces aquí estamos de una marca que los adventistas van a decir, esa marca es el domingo, por la supuesta revelación que tuvo Elena de White. Esa marca es la ley dominical, que un día de Estados Unidos, dicen ellos, saldrá una ley que prohibirá guardar el sábado y más bien mandarán a todos a guardar el domingo. De manera que todos los que guarden el domingo tendrán esa marca, la marca de la bestia. Qué conveniente, ¿no? Pero claramente acá dice que la marca se puede poner en la mano derecha o en la frente, de manera que es una marca. No es el símbolo de un día, como ellos intentan decir. Pero vamos ahora al capítulo 14. Capítulo 14. Especialmente en el verso 9, pero vamos a ir leyendo el contexto también, ¿ya? Vamos a ver acá. Mira, por ejemplo, verso 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Interesante. Y lo va a predicar, dice, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, mira, no a la imagen de la bestia, sino a adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque en este tiempo el anticristo estará mandando al mundo entero a adorar a su imagen, a la bestia, ¿no? A la imagen de la bestia. Pero este ángel que trae el evangelio eterno dice, no, a adorar al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo. Ahora, 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Mira, ahí está. Y mira estos 2 puntos, ¿ah? Acá viene el tercer ángel. ¿Qué dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha de ser vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Mira, otra vez, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oh, qué importante es ver el contexto. Así que cuando dice, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, se refiere a guardar los mandamientos de la ley de Moisés, a guardar el sábado. No, señores, es una manipulación terrible del texto, porque el contexto está hablando de mandamientos que se darán allí en la tribulación. ¿Y cuáles son esos mandamientos? No ponerse la marca de la bestia, no adorar su imagen,
No doblegarse ante el anticristo. Entonces los que tienen fe en Cristo, porque en ese tiempo el remanente de Israel, justamente si tú lees al principio del capítulo, habla de eso, el remanente, ahí está, el cántico de los 144.000, ellos son los que estarán predicando en la tribulación. Así que los que escuchan el evangelio del reino por parte del remanente creen en Jesús y como consecuencia guardan sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? No ponerse la marca, no adorar la imagen de la bestia, no adorar al anticristo, perseverar y si es posible morir, ¿no? Creyendo en Jesucristo, porque van a ser perseguidos. Así que otra vez vemos cómo Alejandro Bullón y muchos adventistas tergiversan terriblemente el texto bíblico para decir que ahí está hablando de un pueblo que guarda el sábado cuando no está hablando nada del sábado. Está hablando de los mandamientos de no adorar a el anticristo, ni su imagen, ni ponerse su marca. Los que crean en Jesucristo en la tribulación van a guardar esos mandamientos. Así que, hermanos, somos bastante claros con la Escritura. Espero que esta reacción haya sido de bendición para su vida, esperando que usted también tenga bases para saber cómo responder cuando le toque ahora a usted presentar defensa del Evangelio. Cómo usted evangelizar a tantos que están engañando con esto de guardar la ley, guardar el sábado, guardar muchas otras cosas, ¿no? Gracias, José Ricardo. Gracias, Cari Jesús. Dios te bendiga. Nahum Mendoza también. Dios te bendiga. A ver, Nahum dice, también la palabra de Dios era para Israel. No solo guardar el sábado. Escudriñen bien las escrituras. No le quites ni le añadas a la ley. Bueno, eso también creo que es un consejo que debes guardarlo, ¿no? Porque lo que precisamente estamos haciendo es no quitarle ni añadirle. Y lo que están haciendo los adventistas, sí le están añadiendo. ¿Te das cuenta? Tenemos escrituras directas a la iglesia. Y entonces nosotros, si bien es cierto, estudiamos toda la Biblia, no aplicamos toda la Biblia a la iglesia. Lo aplicamos como las cartas doctrinales dirigidas a las iglesias nos guían a hacerlo. Cada cosa dentro de su contexto. Hay que tener un orden, porque si fuera así, todos tienen razón. Cada uno puede agarrar cualquier parte de la Biblia y decir lo que le parezca. ¿No? No es así. Leticia dice, hermano, una pregunta. Según lo que entiendo, Jesús murió el viernes. En la tarde resucitó el domingo, muy de mañana. ¿Cómo se cumplieron los 3 días y 3 noches? Es una pregunta que hacen muy a menudo. Incluso algunos se han atrevido a decir que Jesús en realidad resucitó un día sábado porque murió un miércoles, algo así. Es una postura adventista, algunos lo tienen también. Pero no. Lo que pasa es que ahí estamos tomando demasiado literal el hebraísmo, día y noche. Cuando el judío, el hebreo, decía un día y una noche, no se refería necesariamente a todo un día completo, toda una noche completa. Podía referirse a una fracción del día. Por ejemplo, si él esperó 1 hora en la tarde, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, ¿cómo decía? Te esperé un día y una noche. Y creo que usamos nosotros algo así también en nuestro vocabulario. Usamos algo parecido. Por ejemplo, si usted le citan a las 3 de la tarde y la persona llega a las 4:30, usted ha esperado solo 1 hora y media, pero ¿qué le dice a la persona? Estuve todo el día esperándote, aunque no esperó todo el día, ¿no? Entonces, eso se llaman modismos. En este caso es un hebraísmo. Cuando el hebreo decía un día y una noche, se refería o bien a todo el día o podía referirse a una fracción del día. Así que la fracción del día viernes en la tarde es un día y una noche. El día sábado es un día y una noche y la fracción del día domingo es un día y una noche también. ¿Sí? Hay que entender también esos modismos bíblico de aquellos tiempos, ¿no? Dios los bendiga, hermano. La Pascua es una ley. La Pascua era parte de la ley a los hebreos, hermano. No es una ley hoy para nosotros, ¿ya? Nuestra Pascua, lo dice Pablo en Corintios 5:7, es Cristo. Cristo, nuestra Pascua, ya se cumple en Él, ¿no? Su sacrificio, el nuevo pacto. Gracias, José Ricardo, también. Dios te bendiga. José dice un favor, ¿será que este estudio lo tienes para imprimir? No, lo estoy haciendo en vivo, estoy haciendo una reacción en vivo, no estoy haciendo nada escrito, no tengo el material de esto. Ledaya, gracias pastor por esta enseñanza tan clara y con la palabra para confirmar todo lo que está escrito está y afirmar lo que está enseñando. Amén, gracias. Bueno, hermanitos, gracias por acompañarme en este tiempo. Ya después estaremos reaccionando a otros videos que nos han enviado por interno. Si por ahí tienes alguno también, nos puedes enviar para considerarlo, hacer en este tipo de programas para edificación, ¿sí? Muchas bendiciones a todos.